Pero también que tomar la hostia ahí. Ah, te da igual. Vale, pues empezamos el nuevo episodio de Brandnautas. ¿Pero por qué me para todo el mundo? ¿Por qué todo el mundo me para mis inicios? El inicio no se puede cortar. Arranco, ¿no? Venga, empezamos. Bienvenidos al nuevo episodio de Brandnautas, el único podcast diseñado especialmente para ti. Hoy, en el capítulo de hoy, tenemos a Noria, que ha venido a hablarnos de la esencia de las marcas. Cuéntanos un poco qué es eso de la esencia de las marcas. Buenas, Noria. ¿qué tal? Bueno, la esencia de las marcas, tema controvertido, porque hay muchos factores que crean una marca. No es solamente lo visual, como todo el mundo conoce, ¿no? Sino que también tiene una parte más íntima, ¿no? Es como una personita, no es cómo se viste, sino también cómo se expresa, ¿no? Entonces al final, pues un poco una forma de darle vida a un ente y al final se comunica con un determinado público. Y en eso estamos nosotros, ¿no? En darle un poquito de personalidad, de decidir cómo se viste, cómo habla, cómo se comporta con su público, ¿no? Sí, porque al final cada marca en el fondo es como una pequeña persona que tiene sus inquietudes, su forma de ver la vida, digamos, y que luego eso se traduce en diseño a cuestiones visuales, ¿no? Sí, Que es lo que la gente termina viendo, ¿no? Esas cuestiones visuales. es como su referente, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, pues una marca favorita de shampoo, tú te imaginas un poco que eso tenga que ver con tus valores, ¿no? Que más o menos se acorde como con tu ética, con tu moral. Visualmente, pues más o menos va a tener cierta forma parecida como a lo mejor tú te vistes o un poco como te manifiestas en el mundo. En cierta medida es un poco encontrar esa afinidad, ¿no? Al final como las personas. Sueles tener amigos que más o menos son afines a ti. Pues tú con las marcas es un poco pues encontrar ese mejor amigo un poco que es más afín a ti, que se acerca más a tu gusto, tus inquietudes, tu forma de vestir, tu forma de escuchar música, de ver el arte o un programa de televisión. Pero también llega un punto en el que puede pasar, ¿no? Que a lo mejor dos marcas que aparentemente no tengan nada que ver, interiormente sí tengan como ingredientes parecidos, ¿no? Es decir, al final es como, puede ser como dos personas que tienen una personalidad más o menos parecida, pero que después a la hora de vestir o la música que le pueda gustar no tengan nada que ver uno con otro, ¿no? Sí, puede haber un hardcore súper romántico y un hardcore súper salvaje, en el sentido de que no crea tanto en el amor, ¿no? O más anárquico. Al final también siempre hay matices. O sea, claro que en la diversidad está un poco la riqueza, ¿no? ¿Y tú cómo eres capaz de destilar esos matices a partir de lo que te llega de esa parte estratégica que se prepara, ¿no? Hacerlo tangible, visible, ¿no? Sí. Ponerle ropa a ese ente, por decirlo de alguna Sí, forma. porque al final ahí también hay decisiones que tomar, ¿no? Sí, al final un poco la mochila de cada uno a nivel de educación visual, lo que has visto, lo que funciona en el mercado, lo que la gente está acostumbrada a ver. Al final hay mucha neurociencia con el tema del color, de sensaciones que te causan determinados colores, ¿no? Que están más, el azul pues te calma, el verde está más asociado con la naturaleza o con el ecologismo, que muchas veces caemos incluso en clichés, ¿no? De decir, oye, Claro. pones una marca verde, a lo mejor no es lo más ecológica del mundo, pero bueno, el cliente o el usuario final lo ve verde y ya te da un poco más esa sensación de verde, ¿no? Al final jugamos un poco con eso. O simplemente está acostumbrado a verlo verde y no acepta verlo de otro color, ¿no? Exactamente, entonces hay mucha neurociencia, mucho estudio de estudiar realmente a la gente en el mercado, lo que ha funcionado, incluso no solo con productos de clientes o competencias, sino en el arte mismo o cosas populares que la gente está acostumbrada a ver y que sabe que, por ejemplo, tú cambias los cartones de leche, ¿no? Sabemos que el rojo es entera, la lila es sin lactosa, tú cambias eso en un supermercado y vuelves a la gente majarona. Porque de repente ahora la sin lactosa me la pones amarilla y la gente no es capaz de... se crea aunque una leche de almendra.
O imagínate un bote de leche de color negro, por ejemplo. Por ejemplo, o sea que al final también son decisiones que hay cierta originalidad, pero tenemos que ser conscientes de que hay unos códigos que funcionan en el mercado y que evidentemente si tenemos una parte de estrategia muy bien desarrollada, eso lo tenemos que ver para que todo encaje, ¿no? Al final no puede ser, es como si fuese una persona que sea ecologista y tiene ahí esclavizado a sus perros. No es coherente, ¿no? Entonces es un poco lo mismo. Una cosa es que en estrategia vaya a tomar la marca de X decisiones y que eso de alguna forma también se vea reflejado en la parte de identidad. Y tú personalmente, ¿cómo te inspiras a raíz de la estrategia? ¿Qué cuestiones son las que más te influencian a la hora de desarrollar los diseños? A mí me gusta mucho quedarme con un poco como el poder de la palabra, ¿no? De abstraer ciertas palabras clave que te quedas con eso y más o menos resumen en cierta medida lo que sería la estrategia, un poco como valores o conceptos o adjetivos, y ya después lo vas como traduciéndolo en imágenes, ¿no? Eso me ayuda mucho para hacer como ese pequeño concept board de decir, bueno, pues visualmente puede ir por aquí porque estás reflejando, estás traduciendo literalmente una imagen diferente. A lo mejor no es solamente, o sea, no es una palabra, la traduce no solamente a una imagen, a lo mejor son un cúmulo de imágenes que más o menos te llevan mentalmente a esa palabra, ¿no? Entonces por ahí es como un poco el inicio de ir desarrollando un poquillo eso, junto con el estudio de diagnóstico visual que se hace para ver un poco qué funciona en el mercado, todo el tema de colores, para ver qué colores se asemejan más a eso, igual que tipografía, que también no es lo mismo escribir... ¿Cómo está hablando la tipografía? Exactamente, ¿no? El típico chiste que había de la típica es que la de la tumba la pones en comisán. No es muy... No es el sitio ideal, ¿no? No es el sitio ideal a lo mejor, ¿no? Si quieres hacer una broma, pues mira, vale, pero a una guardería a lo mejor sí le funciona más, ¿no? Entonces ese tipo de cosas al final está claro que juegas un poco con la percepción de la gente y tiene que ver, ¿no? Con esas palabras que son un poco esas conclusiones de la estrategia y que al final sea coherente la marca entre sí, ¿no? Con todo lo que vaya a hablar. En esta temporada estamos también enfocando el podcast con los 11 años de Apolo, en el Apolo 11 y todo eso. Y también me gustaría que aprovechara para que nos contara un poco anécdotas tuyas en Apolo. Hay una que yo recuerdo especialmente, que es los inicios, de cómo llegaste y te encontraste con que tenías que hacer unas cuantas marcas. Bueno, sí, aparte de que yo estaba Apolo medio inundado porque creo que había gotera, que era como, me lo hubiera dicho, me hubiera traído la canoa. Nuria trajo la lluvia el primer día de Apolo. La lluvia y el bigote así cando agua. Madre mía, compramos 2 bañeras, ¿te acuerdas? 2 bañeras de bebé para las goteras. Y el primero que entraba a la oficina le tocaba vaciarla. La podía ir a haber guardado, lo mismo. Claro, mira. Viene bien. Era celeste y todo, para salir por acá, divina. Esa es una de las anécdotas guapas que yo creo que empalmamos como 8 identidades, marcas un poco casi seguido. Desde noviembre, diciembre que entré. Que fue guay. Además que fue en preaviso, en plan, Nuria, ven que te vas a hartar. Que hay jaleo. Sí. Oye, yo soy muy gotilla y... Pues soy muy gotilla, ya lo sabéis, y tengo una pregunta de con todas las agencias que hay por ahí, por el mundo, bueno, tu carrera de freelance, porque tú eres independiente también antes. ¿Por qué Apolo? ¿Por qué? Con todos los sitios buenos que hay, ¿te viene Apolo? ¿Pero por qué lo preguntas con tanta inquina? No sé, es que es cotilla, ¿eh? Es cotilla. Que es una buena pregunta, porque es verdad que... Bueno, en verdad os conocía a Carlos, a ti y a Sergio de la escuela. De estar estudiando casi en paralelo, ¿no? De estar en gráfica, ellos en Algeciras, yo en Jerez, y al final siempre hemos seguido un poquillo las carreras. Sí. Hemos coincidido en eventos. La forma de trabajar, de más o menos entender lo que es el diseño y el mundillo siempre nos ha gustado, siempre estábamos un poco como en esa misma onda. Pero claro, al final pues yo estuve de freelance, estuve también en un estudio más pequeñito de freelance con algunos proyectos. Decidí cambiar de aire y acabé en una inmobiliaria. Y bueno, surgió la oportunidad de Apolo y no me lo pensé porque era como que me apetecía ya trabajar codo con esos compañeros, entre comillas, que no eran de clase, pero sí eran un poco de
carrera en cuanto a la formación del mundillo, ¿no? Y estaba aquí también, estaba en Cádiz y al final creo yo que es más, a mí me interesa más que podamos crecer juntos y llevar una agencia desde aquí a conseguir clientes gordos que lo fácil, entre comillas, que al final irte a Madrid, que ahora estoy allí, pero bueno. Otra circunstancia. Vaya, los giros de la vida, ¿eh? Otra puerta. Pero la idea al final es seguir trabajando aquí, evidentemente, y poder conseguir clientes y podernos... ¿no? Y es como a mí me pasó, por ejemplo, con la escuela de arte, el proyecto final, intentar colarlo con las escuelas privadas. De decir yo, pues... Si le ganamos a una Elizabeth, un proyecto final de una escuela pública, pues porque al final creo que eso es más gratificante que irte a lo fácil, entre comillas, después tienes que entrar, ¿no? Pero que es muy fácil irte a Madrid, te colocas en la agencia tal y ya está. Es más, yo creo que es más fructífero el luchar un poco cada día. Me gustan los caminos difíciles. Sí. Yo creo que al final lo que... La recompensa es mayor. La recompensa es mayor y yo creo que al final el éxito está en ese camino, ¿no? Más que en un premio, que bueno, está muy bien, la palmadita en la espalda, pero yo creo que el verdadero éxito es este camino. Bueno, dicen que nadie es profesional en su tierra, pero nosotros, al revés, nosotros cogemos ese camino que el que no quiere nadie, ¿no? Sí, el latigazo y esas cosas, hombre, pero... ¿Qué quiere? Es que vosotros no lo veis, pero el bigote está detrás de un micro hablando y a la vez haciéndome señas que no entiende nadie nada más que él. Que no sé qué lo que quiera hablar con el micro. Carlos tiene pocas luces. Nada, no quiere decirlo, que esto lo voy a cortar después. Que siga con las preguntas. Esta pregunta ha sido una pregunta esporádica, pero seguimos con nuestro no guión. Vale, pero es que dice sigue con las preguntas como si hubiera un guión, ¿sabes? Es que no ha venido el guión. Vale, cuéntame un poco dentro de Apolo cuáles son los proyectos que más te han gustado, con los que te has sentido más realizado. A ver, todo el tema de lo que es branding me gusta mucho. Es una de las cosas que evidentemente fue casi lo primero que hice cuando entré, ¿no? O sea, empalmar esos 8 proyectos. Entonces, es verdad que entras un poco en ese flujo y es de lo más completo, ¿no? Porque al final es gratificante ver cómo una marca crece, que después el cliente le encae, después el mercado funciona, del trabajo de todos los compis. Está muy guay. La verdad que todo el tema de branding es de las cosas que más me interesan y que más chicha se le saca después realmente, ¿no? Y otros proyectos así en concreto, pues no sé, el último, por ejemplo, con Navarro Monte, que creo que al final se ha hecho un ejercicio polludo. Tenía arquitectura de marca por un tubo. Sí, al final eran como muchas marcas, con muchas submarcas. Después un cliente que al final el sector es un poco complicado en el sentido de que no están tan acostumbrados a una cultura visual como muy limpia y tal, y marcarles una marca un poco más rompedora dentro de lo que es el sector era como arriesgado, ¿no? Porque al final ellos están acostumbrados a otros códigos visuales más primarios, por decirlo de alguna forma, o más de los años 80, porque es verdad que ellos están en otras cosas, evidentemente, y yo creo que ha sido un éxito de que al final el proyecto les gustara y diéramos con esa solución y que, bueno, al final, pues mira, están ahí y yo creo que a lo largo del tiempo se irá reconociendo esta nueva estrategia y marca que están siguiendo con este nuevo rumbo, ¿no? Que está tomando la empresa. ¿Cómo lo haces ver a clientes que le cuesta valorar el diseño o a lo mejor simplemente no que le cueste valorar, sino que simplemente nunca lo ha tenido presente en su vida y pues, sin más, ¿no? ¿Cómo le haces ver la importancia que tiene el diseño a ese tipo de clientes? Hombre, es complicado, porque al final ahí tienes que también tener en cuenta la cultura visual que pueda tener esa persona, de la importancia que le pueda dar al arte o no. Entonces, dependiendo, pues puedes usar diferentes métodos, ¿no? Al final siempre hay uno que funciona mucho, es que cuando son rediseños y tienes un logo que a lo mejor no funciona en diferentes puntos de contacto, simplemente le pones el antes y el después, el cómo se ve su logo antiguo en una furgoneta que no se lee de lejos, que el usuario ni puede leer realmente qué pone, a la nueva marca o la nueva identidad o el nuevo logo, que sí, evidentemente es visualmente, o sea, lo está viendo que funciona, que se lee y al final cumple con esos objetivos que se marcan, ¿no? En la parte de identidad. Y en estos clientes, por ejemplo, recuerdo casos de que a lo mejor le presentas la identidad en una furgoneta o algo así, y cómo cambia su percepción, ¿no?
de ver cómo tenía una furgoneta totalmente caótica con 300.000 tipos de información distintas repartidas por cada uno con una tipografía distinta, sin ningún tipo de sentido, presentarle una identidad coherente a la furgoneta con su sistema limpio y tal. ¿Cómo le cambia esa percepción al cliente? ¿Tú cómo vives ese cambio? Yo creo que es positivo, porque al final es verdad que nosotros somos de una propuesta, o sea, de pelearnos entre nosotros en cuál propuesta sacamos, después de estar barajando bastantes rutas, y ahí a muerte por esa, porque al final creemos que esa es la mejor opción dentro de lo que hemos estudiado, ¿no? De todo lo que es el desarrollo de esa marca. Y bueno, es una peculiaridad, porque por lo que yo sé dentro del sector, es muy común el darle al cliente varias propuestas para que el cliente dentro de esas propuestas elija con cuál se queda. Como darle varios caminos y el cliente elige el camino que se queda. Pero nosotros ahí somos un poco peculiares porque digamos que esos varios caminos los hacemos internos entre nosotros nos peleamos y decidimos qué camino creemos que es el más correcto. También es bastante arriesgado porque... Sí. Te estás jugando un tiro en vez de un 3, ¿no? Pero es que al final también somos honestos, nuestro trabajo es, no te vamos a enseñar mejor y otro que está un poco peor. No siempre te vamos a enseñar la mejor opción. O que no nos convence de la misma manera. Exactamente, siempre te vamos a dar la mejor opción dentro de lo que todos hemos trabajado y ahí se ve que al final yo creo que la tasa de éxito de que nos acepten un proyecto de branding es casi un 90 y largo. 98. Según los es un porcentaje bastante alto, de ¿no? Massachusetts. 98% según los estudios de Massachusetts. Claro, pero es que ahí está, ¿no? También yo creo que a medida que vamos creciendo como agencia, vamos cogiendo esa confianza de probabilidad, ¿no? De que al final el trabajo en el que creemos, como lo presentamos, un poco hilando con el tema de furgonetas y demás, al final nosotros no presentamos un logo o un documento con la plataforma de marca. Al final vemos todos los puntos de contacto, que el cliente lo visualice en diferentes mockups y un pedazo de journey que vea también el proceso de trabajo junto de cómo se puede animar esa marca. O sea que al final es un pack completo. Está viendo, ahí prácticamente falta físicamente la persona que identifica esa marca, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, son clientes también muchos que pasan de simplemente tener un logo a tener todo un sistema visual basado en estrategia, que eso es un cambio radical, ¿no? Es como un boom, ¿no? De repente tu marca vive, ¿no? Básicamente, no se queda solamente en un logo estático, determinadas acciones que al final no tienen chicha, ¿no? ¿Cómo se construye un sistema? Un sistema. Y Dios creó, ¿no? El universo. En el Génesis. Es complicado, es un ejercicio complicado porque al final tienes que ir un poco un camino de ida y vuelta, tienes que estar como viajando al futuro, al pasado, ¿no? Ver un poco cómo queda, cómo no queda, qué si es logo, cómo se puede comportar. Entonces es un trabajo un poco... es divertido. Porque al final en el proceso te vas equivocando mucho y salen cosas que, ¿no? Es como la parte del manual cuando destrozas el logo, que esa parte también es divertida. Entonces en ese proceso es divertido, pero es un poco complicado, porque al final es que es un poco el puzzle. Tiene que encajar todas las piezas bien, que tenga coherencia, que funcione un poco con toda la parte de estrategia, que si se quiere que tenga una carga alta en la parte de estrategia, o a lo mejor quiere que no involucre tanto, ¿no? Que también eso depende del proyecto, tiene como más cargas o menos la estrategia, ¿no? Entonces es complicado, no es que sea una fórmula exacta de 2 más 2 son 4, porque al final cada proyecto también necesita más sistemas o otro proyecto que a lo mejor no tenga tantos puntos de contacto, y si es algo más digital, pues necesita como más que sistema como diferentes aplicaciones, ¿no? Dentro de la interfaz, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, Weuta, que sí se mueve un poco más por ese canal digital a, por ejemplo, yo qué sé, otra marca que tengamos así más física. No recuerdo ahora una. Bueno, Apadi, por ejemplo. Mucho... que sí necesita otro más manual, ¿no? Más tangible, más también que esté con las personas, ¿no? Sí. Son diferentes. Sí, que tenía incluso diseño de interiores, ¿no? Exacto, entonces no hay una fórmula exacta tampoco para desarrollar un determinado sistema, pero está claro que debe de existir porque al final nos acoplamos un poco a las necesidades de la identidad del proyecto para intentar cubrir todos esos puntos de contacto
sin tener que repetir el logo 40.000 millones de veces, porque si no, qué aburrimiento, ¿no? Incluso para que se pueda identificar la marca sin tener el logo presente. Exacto, ¿no? Es como tú me enseñaste la prueba del huevo frito. Cuéntala. La famosa prueba del huevo frito, ¿no? Era como que si quitas la yema y si ves el resto, si te sigue sonando que esa forma parte de esa marca, ¿no? O esa identidad, es que está funcionando. O algo similar. Algo así. Cuenta la historia. Algo así. La historia era que una madre que tiene 2 hijos y les da de cena, siempre les da huevos fritos a los hijos. Y los hijos siempre se pelean porque quieren el plato de Spiderman. Pero el plato no se ve, pues tiene un huevo frito encima. Entonces, los hijos saben cuál es el plato de Spiderman por el perfil del plato. Un plato tiene el perfil de color rojo y el otro no. Entonces, saben que el del perfil de color rojo es el plato de Spiderman. Y por eso es por lo que se pelean. Una vez que se comen el huevo frito, ya sí ven a Spiderman. Pues esto es lo mismo. No vemos la marca y un huevo frito tapando la marca, pero ese sistema que está alrededor, ese perfil rojo, pues identifica qué marca es. De huevo frito, ¿verdad? ¿Qué hambre tienen, no? Sí. Bueno, Nuria. Espérate, poner el tema. Sí. Estábamos hablando de la importancia de la estrategia detrás de las marcas y tal, pero ¿qué pasa cuando un proyecto es de identidad solamente y no viene acompañado de ese apoyo estratégico detrás? Lo primero, que a Gumer no le gusta. Bueno, hoy no está aquí, así que mala suerte. Ha abierto un melón complicado, ¿eh? No, porque es verdad que al final, evidentemente, salen marcas más redondas si trabajamos de principio a fin, ¿no? Si viene de identidad, se supone que la marca en cierta medida ya está medio funcionando. Es raro que venga una identidad, o sea, que solo un cliente te pida una identidad. Suelen ser más rediseños o que tengan algo más o menos en mente ya de tipo de negocio, de por donde puede ir un poco los tiros, de ciertos valores, ¿sabes? Yo digo, al final más o menos te inducen un poco a cómo quieren reflejar de alguna forma eso, ¿no? No es que exista a lo mejor una estrategia en muchos casos, porque es verdad que a lo mejor la carnicería del barrio, por decirlo de alguna forma, que son clientes menos ambiciosos, ¿no? Que al final lo que necesitas es pues vender por la zona y poco más. Eso que se refleja por diferentes puntos de contacto, del escaparate, la bolsa, a lo mejor una tarjeta de visita o el logo en cualquier red social y poco más. No necesito una ambición desmedida como para llegar a un nicho de mercado de lo que sea, ¿no? Entonces es verdad que tampoco tiene a lo mejor mucho sentido. Claro, a lo mejor tampoco tiene un plan de crecimiento. Claro, no necesita, simplemente quiere seguir vendiendo en su barrio y poco más. Pues no necesita una estrategia, necesita simplemente que refleje un poquillo lo que con la calidad de sus productos, un poco pues diferenciarse de otras carnicerías del barrio, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí se hace ese diagnóstico y más o menos se cumple un poco pues igual qué colores hay, más o menos psicológicamente que puedan funcionar, con los puntos de contacto que tenga. También mirar un poco los requisitos del cliente, ¿no? Que a lo mejor ha pasado con Autoescuela Almagro hace poco, que es verdad que hay ciertos colores que más o menos nos podemos diferenciar, pero él ya tenía un coche en azul. Entonces intentar que esa marca pues funcione en ese coche azul que ya lo tenía comprado, independientemente de que en el futuro pueda adquirir algo más, ¿no? Entonces sí, al final también son clientes que tienen peculiaridades que hay que intentar. Exacto, es que también tenemos que ser lógicos de no vamos a hacerle ahora un cambio radical cuando la ambición de ese cliente pues seguir vendiendo, seguir que él siga pues comiendo un poco de su trabajo y poco más. No le vamos a cambiar ahora la vida si él tampoco la quiere cambiar, ¿no? Es tontería. Y a ti a la hora de diseñar, ¿cómo te afecta el no tener todo ese bagaje estratégico detrás para poder desarrollar el diseño? Esto a Gumer tampoco le va a gustar. A ver, por un lado es más complejo porque tienen menos cosas de donde atarte, pero por otro lado es más libre, entre comillas, porque al final puedes un poco pivotar en otros tipos de recursos que no estás tan atado de a lo mejor esas exigencias o autoexigencias que tenemos entre nosotros de que si nos miramos todo a todo el milímetro, entonces es verdad que ahí el feedback no lo da casi el cliente, o Sergio en este caso, ¿no? Un poco cuando revisa las cosillas y hace más de esa dirección creativa, ¿no? Pero es un
poco, entre comillas, más fácil, porque al final te atas menos, ¿no? Te atas menos a solamente tienes que un poco revisar. El funcionamiento para mí es el mismo, al final yo concluyo, si no existe esa plataforma, pues la saco un poco de los valores que nos ha contado el cliente, hacerle una entrevista o de ese pequeño briefing, de sacar como esas palabras clave y hacer el mismo ejercicio de traducción visual con imagen y demás para más o menos cumplir lo que el cliente necesita. O sea, el proceso realmente es prácticamente el mismo. En el fondo le traduces una pequeña estrategia. Exactamente, en el fondo es el mismo, porque al final tienes que contar algo de identidad, no es te voy a pintar un cuadro como a mí me guste y te lo comes con papas. No, esto no es arte. Al final es comunicación y si es una carnicería, pues tienes que contar que es una carnicería. Ahora vamos a ver cómo, si necesitas destacar más, destacar menos, en fin, ya buscas un poco dependiendo de cada proyecto. Pero evidentemente tiene que haber un concepto detrás, un algo, ¿no? Si no... Claro. No, es que entonces estás un poco tirando letras ahí porque sí, este color no tiene, ¿no? O sea, todo es diseño al final. Entonces, partiendo de esa base, es tontería. Y al final todo tiene que tener un motivo, no lo puedes hacer porque quede bonito y ya está. Exacto. Que la plataforma que podría hacer motivo, pero... Podría ser, pero la cosa es que si necesitas una identidad es porque la gente te vaya a reconocer. Claro. ¿No? Que es el principal motivo de alguien de por qué necesita una identidad, para que sea reconocible. El bigote es el que corta el podcast todo el rato. Me corta todo el punto, ¿eh? Vamos. Es terrible este chaval. Terrible. Si yo no te digo después nada, ¿eh? Yo no te digo después nada. Y te encuentras más freno a la hora de que el cliente acepte los resultados cuando no hay una estrategia detrás que explique esos resultados. A ver, es más complicado, pero es verdad que con el paso del tiempo hemos aprendido a ciertas tácticas a la hora de presentar, que al igual que el tener la plataforma y la estrategia, que sea un poco de inicio, incluso presentarla en varias fases, funciona muy bien, porque se va adaptando un poco a cómo puede ser su marca nueva. En identidad, últimamente estábamos sacando como las premisas de diseño, ¿no? De decir, oye, necesitamos tener esto porque es lo que tú me has contado, que necesitas de por qué quieres cambiar un logo, ¿no? O claro, tu identidad visual. Entonces, con eso está ok por parte del cliente. Y como que vamos justificando un poco, pues venga, pues esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a trabajar en base a esta estética naif que tiene estos colores porque transmiten esto que tú quieres evocar en los productos que venden, ¿no? Al final vamos justificando un poco cada decisión de diseño y ya le metemos como ese pequeño motion que ve un poco su marquilla de cómo funciona y ya todo el desarrollo de cómo funciona la identidad visual. Y suele funcionar. Porque al final le vas explicando un poco el concepto, de dónde sale cada cosa. Y al final lo ve todo tan show que convence, ¿no? Claro, uno a priori puede pensar que teniendo la estrategia detrás y indicándole, pues mira, pues tiene estos valores, tiene esta personalidad, esto se transmite con estos elementos, pues como que el cliente puede quedar más satisfecho o más contento o que se puede esperar más el resultado final que si todo eso detrás no está. Claro, es que al final es que son proyectos diferentes, es más completo también. La exigencia de alguien que contrata el branding es mucho más alta a alguien que contrata identidad visual. Pero al final sí espera más... O sea, no tiene por qué, ¿no? Que al final muchas veces se quedan más con la identidad visual en branding, porque al final lo visible les cuesta más el comprender la parte muchas veces de estrategia. No todos, pero hay clientes que sí. Pero la identidad visual es que es lo único que tiene. Entonces es un poco más complicado, ¿no? Tienes que argumentar muy bien cada decisión de diseño para que no te lo puedan tumbar. Y cuando es un trabajo de rebranding, pero la marca lleva ya mucho tiempo asentada, está muy bien posicionada, etcétera, ¿cómo se enfrenta uno a un trabajo así? Es complicado. Los rebranding son siempre complicados. Entonces, bueno, seguir haciendo un poco lo mismo como si fuese cualquier otro proyecto más, porque al final, si bien es porque ha visto una necesidad o una problemática, si no el cliente no vendría, no necesitaría ese rebranding. Pero, ¿qué elementos o cómo uno detecta los elementos que tienen que perdurar en ese rebranding y los elementos que tienen que cambiar? Es complicado, porque al final yo creo que ahí la parte más importante es ese diagnóstico, de ver realmente dónde está fallando la marca, dónde sí funciona y
hacer un poco de cirujano, ¿no? Decir, vale, pues esto es lo que está malito, vamos a retirarlo, y eso que está bueno, pues vamos a mantenerlo, ¿no? Entonces, esa parte es la más importante porque es la que va a ser la consecuencia para todas las decisiones que tomemos. No hay otra. No va a decir, esto no me gusta, te lo quito. No, al final está claro que todo lo miramos al milímetro. Sí, y al final son clientes que tienen arraigado muchas cosas de mucho tiempo. A lo mejor algún color o a lo mejor algún elemento de su logotipo. Claro. Que tú sabes que se lo tienes que cambiar, pero que el cliente va a ver muy difícil que se lo cambie o le va a costar mucho trabajo aceptarlo. Muchas veces te sorprende. Ya con el Magno no pasó, porque tenía un poquito en el logo anterior que tenía, el tema de la silueta como de Gibraltar y demás, por el tema de esta en la línea. Y al final le dimos un poco la vuelta también por las aspiraciones. Aquí entramos en la ambición del cliente, ¿no? Y en la ambición de la marca. Si al final la marca quiere crecer, a lo mejor es tontería que se identifique tanto con el campo de Gibraltar, y si al final tienen muchos alumnos también en Madrid y en el resto de España, a lo mejor es convencerle de que, oye, no tiene a lo mejor tanto sentido de que te identifiques tanto como aquí, seas algo más global, ¿no? Si quieres seguir creciendo. Claro. Si a lo mejor quieres seguir siendo una autoescuela de la línea, pues a lo mejor si hubiéramos mantenido ese guiño, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y al final es un poco también... Claro, al final también es hacia donde te enfocas, ¿no? Claro. Es que eso, depende de la ambición del cliente y del proyecto, al final arriesgas más o menos en los rediseños también. No es lo mismo algo más local que algo más global, en fin, un poco... Eso es importante también, evaluarlo. ¿Cuáles son los escollos más difíciles que te has encontrado con los clientes? Escollos más difíciles. Sí, ¿cuáles son las situaciones más difíciles de solventar que... Los escollos. Que tú has vivido. Sí, Eso es lo de las lechugas. No hace esa palabra en tu vida. Los escollos. ¿Eso no era repollo? Estoy rodeado de alcornoques. No sé, es que cada proyecto ha tenido su propio reto, ¿no? Yo creo que... Campo de Gibraltar, la marca territorial fue un poco complicada, pero yo creo que también por nosotros mismos, porque en cierta medida éramos también clientes, ¿no? Porque al final dentro de lo que cabe también nos puede llegar a identificar a nosotros, entonces... Claro. Hostia, fue un parto complicado. Tenía muchas cositas, muchas miguitas, pero... Es difícil. Es complicado. Separar la percepción de dentro y de fuera, haciendo la marca del sitio donde viven. Sí, esa fue muy complicada. Porque por eso mismo, bueno, por el tema de percepción. Y después, bueno, que depende también de cada cliente. A lo mejor cada cliente tiene como un estigma en la mente de cómo puede ser. Ese yo creo que es el principal problema. El cliente que te viene, que tiene una idea clara de cómo tiene ahí su marca, y después por X o por Y no cumple esas expectativas. Que después a lo mejor vas haciendo auditoría y vas presentando plataformas y demás, y ya le va cambiando, ¿no? Pero... son clientes un poco más complicados de trabajar porque ya tienen como una percepción de cómo puede ir su marca. Entonces, a lo mejor está acertado, pero a lo mejor no. Entonces, son más complicados de trabajar. Son clientes que esperas que adivine lo que tiene en la cabeza, ¿no? Sí, sobre todo más complicados para la parte esa de estrategia, plataforma, ¿no? Vosotros que estáis un poco más pegados a esos inicios, a mí ya me lo dais ustedes y me como menos esos marrones. No tengo esa lucha, ¿no? Al final es más traducción. Pero yo creo que sí que es un poco lo más complicado. Y los tiempos. Que a lo mejor te dicen, no, pero es que yo abro en un mes y tú... Sí, ¿ahora qué hacemos? Vienes tarde, ¿no? Al final también el cliente entiende cuando tú le explicas todo el proyecto de estrategia y branding, y después de todo el diseño, toda la identidad que se va a crear, el journey, todo. Cuando tú le explicas el proyecto completo, el cliente entiende los tiempos que tú le das, ¿no? Que es imposible que lo tengas en 2 semanas, porque es que es muchísimo trabajo como para que lo tengas 2 semanas. Y todavía lo entiende mucho más y lo acepta mucho más y lo valora mucho más cuando ve el proyecto ya terminado, todo el conjunto completo. Pero es verdad que ese momento de inflexión, cuando entra, no decir necesito y abro en un mes,
Como, espérate. ¿Cómo que abren un mes? Tranquilízate. No han tenido tiempo para venir antes, ¿no? Claro, es un Tampoco lo saben, ¿no? Tampoco saben el trabajo que tiene cuando viene clientes de este tipo, ¿no? Eso es verdad que entramos un poco en la falta de reeducación que necesita el sector por parte de nosotros hacia los empresarios para que comprendan mucho mejor lo que hacemos, cómo lo hacemos y el por qué lo hacemos. Que no es solo hacer dibujitos, ni es solo marketing. Eso es otro debate. De hecho, esto siempre me ocurre, ¿no? O siempre nos pasa, que cuando entrega todo el trabajo, a partir de ahí aprenden y saben todo lo que lleva y lo valoran. Es muy bonito, pero lo valoran a posteriori. Sí, porque al principio el precio asusta, los tiempos asustan, Qué preocupan, caro. tarda mucho y no lo comprenden hasta que lo ven. Y cuando lo ven ya les parece barato, Claro, entienden exacto. que el tiempo que tiene. Es curioso. Y ya entiende que lo que le hizo el primo... Pero es normal, al final es desconocimiento. Al final es una cosa que poco a poco, a base de mucho enseñar y mucho explicar, pues lo van entendiendo. Pero si nunca lo han trabajado, nunca lo han visto, pues es normal que no sepan o se les sorprenda, ¿no? A ver, yo creo que eso ocurre en todo. Nosotros cuando vamos, o sea, un herrero que nos haga una reja para mañana, porque mañana viene el albañil a ponernos las rejas y nos queremos dejar la casa sin ventana, pues nosotros no sabemos porque tiene una carga de trabajo, que, bueno, lo único que conocemos es el típico hecho de la cola, ¿no? Yo sé que voy detrás de alguien que ha llegado antes que yo, porque lo vivimos en el supermercado, pero el tiempo de cómo cuánto se solda, tú te crees que son 4 soldaduras, 4 puntos, no sé qué, y los hierros son iguales, claro. Y después tiene que secar. Claro, tiene que secar, pues, el hierro que seque. Bueno, pero o sea, una maquinita de pintura para que no se oxide, ¿no? Claro, tiene su proceso. Mi padre era cerrajero. Ahí está, el pistola. El pistola. ¿Por qué el pistola? Es una mumada aquí, dejarlo, si lo dejamos así. No, es verdad, no, es mi niño que está aprendiendo a hablar y en vez de Cristóbal le dice pistola. Es un máquina. Es un máquina nuestro cerebro. Máquina. Tremendo. Está en proceso de ver uno de andaluz, déjalo. Guay, es que hemos enganchado por la parte emotiva ya. Está frito, con la parte emotiva está frito. Estoy sensible, ¿eh? Pues eso la parte ya. Pero va a llorar, no. No. Puede, claro. de alguno pinchemos. Y con el tema de la maternidad, cuéntanos cómo se compagina en tu situación ser madre y el trabajo. A ver, fue heavy, ¿no? ¿Para qué mentir? Porque al final te cambia un poco... Pero explica un poco el contexto, cómo es desde que empezaste, desde que fuiste madre, cómo cambió tu forma de trabajar, cómo era antes y cómo es ahora. Para que la gente pueda... Claro, porque ocurrieron muchas cosas, ¿no? Muy poco tiempo, ¿no? Es que, claro, está por un lado el contexto personal, que a la vez que me enteré de que iba a ser madre, porque no fue por sorpresa, porque no es que estaba buscado precisamente. O sea, no era el momento para mí. Yo estaba muy contenta en el trabajo, ¿no? Echando mis partiditas de fore por la noche con ustedes, de vez en cuando, en fin, que un ritmo de vida de jovenzuela, es buenísimo. Talando árboles virtuales. Talando árboles virtuales, matando zombies, esas cosas, ¿no? No veas que no se echábamos, ¿eh? Yo no, con el guillón. Hasta que me caducó el Windows ese de prueba. Y ya. Ahora lo tengo de Steam. Me lo voy a instalar en la Play. Pues mira. No digo nada. Que está lo visto a 16 pavos. Aprovecha la oferta. Aprovecho. Mira, la que es más grande. Entonces, se juntaron una serie de circunstancias personales que, bueno, el tema del embarazo, por sorpresa, mi pareja aprobó el tema de lo de la guardia y pues nos teníamos que prácticamente mudar de San Fernando en un año, a saber dónde, ¿no? Nos tocó por suerte Lebrija, que era relativamente cerca, pero claro, ya todo apuntaba a teletrabajo por tema de conciliar y por también distancia, ¿no? Porque desde San Fernando para acá era viable, pero ya Lebrija ya te cuela casi en las 2 horas, ¿no? Entonces cada vez nos íbamos alejando más hasta que he acabado por la zona de la Sagra, pegadito a Madrid, o sea que ya menos inviable. Entonces es verdad que fueron muchos cambios en muy poco tiempo, no solo de cómo gestionar el tiempo, porque yo soy una persona que me gusta y me encanta mi profesión, pero es verdad que me ha enseñado
ahora lo veo con perspectiva, en el momento era un poco frustrante porque es verdad que al final te apetecía diseñar y no a lo mejor estás dándole el pecho a tu hijo, que o sea, sí, pero suena brusco, ¿vale? Pero como, es que ahora me apetecería estar a lo mejor estás tú ahí dándole vuelta o cualquier tontería, ¿no? Y ahora no, porque estás todo el día, ¿no? Entonces es un poco duro también, porque es una cosa que solamente puedes hacer tú, el padre no le puede dar la teta. Claro. ¿Sabes? Entonces, y tampoco quería yo renunciar a que mi hijo, si yo pudiera, tuviese eso, porque me parecía un poco egoísta por mi parte, ¿no? Cada madre toma las decisiones, pero yo sé que si hubiera decidido no darle el pecho, me hubiera sentido culpable, porque al final sé que eso es lo mejor para mi hijo, y si puedo, ¿por qué no se lo voy a ofrecer, no? Si al final tampoco me requiere a mí simplemente gestionarme mejor el tiempo, que al final, con el tiempo, he aprendido que me viene bien porque no estás tan metida, ¿no? en ese mundo, sino es como que eras antes de ser diseñadora, ¿no? Como que se diluye mucho tu identidad de qué hacías antes de hacer diseño y hay hobbies que a lo mejor han desaparecido por meterte tanto en tu trabajo, ¿no? Entonces es verdad que me ha enseñado un poco a reencontrarme con la Nuria adolescente, por decirlo de alguna forma. Recuperar un poco Claro, porque es que yo empecé a estudiar diseño muy joven. Yo empecé bachillerato de arte y a los 19, 20 ya estaba estudiando diseño. Entonces, prácticamente saliendo de la adolescencia. Entonces, así como, bueno, ve un poco que me gustaba de chica, qué inquietudes había ahí, para volver a recuperarme en cierta medida. Porque al final el ser madre te cambia un poco. Ya no eres solo Nuria, ya eres la mamá de... Entonces, ha sido un poco... Al principio un poco malo porque son muchos cambios y es complicado el tema de, bueno, ¿no? Adaptarte a los cambios y más siendo Tauro, que es como, no, a los Tauros no les gustan nada los cambios. Pero después yo creo que positivo, porque al final siempre se aprende, son experiencias nuevas y vienen bien. ¿Y ahora cómo te organizas el día a día? Pues ahora echamos muchos turnos cada muchas horas. A lo mejor te levantas temprano, echas un par de horas, llevas al niño a la guardia, echas 2, 3, 4 horas que te dé tiempo hasta que más o menos lo recoges y vas un poco así, ¿no? Como mijita, que si se te queda dormido, pues aprovechas un poco. Tienes y que haces repartirte algo. la jornada a lo largo del día. Sí, ¿no? en vez de hacerlas del tirón, que a lo mejor estabas más acostumbrado. No es negativo, porque al final es verdad que te cansas un poco menos y o sea, a nivel de concepto y de creatividad funciona un poco mejor porque no estás tan ahí metido, ¿no? Pero es verdad que tienes la sensación de estar todo el día trabajando. Entonces... tiene pro y tiene contra. Claro, Puede ser porque está todo el día trabajando. Bueno, sí, claro, al cómputo del día, al final estás desde por la mañana hasta por la noche, al ratito, pero... Un ayuno intermitente. Exactamente, entonces, bueno, es verdad que de la otra forma empiezas por la mañana, terminas al mediodía y te lo quitas, pero... Yo qué sé, para la creatividad, ¿verdad? Estás por la tarde, al final personas creativas estamos constantemente dándole vuelta. Entonces es verdad que si te pilla trabajando, pues mejor, ¿no? Que te pille en el parque con el niño. Entonces, bueno, no te adaptas al final. Yo creo que el ser humano para eso es una máquina. Te adaptas a lo que sea. A lo que sea nos adaptamos. A lo que sea. O sea que positivo al fin y al cabo. ¿Cómo que voy a repetir? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado ahí? No, que le estaba diciendo al Carlos, ¿cómo que voy a repetir? ¿Pero que no vas a repetir curso? No. ¿Cómo? ¿Otra vez? Ay, señor. Que hay que pagar las pensiones. Álvaro, el murciano, tú que nos conoces. Calienta que sale. Sí, así se llevan poco, en fin, esas cosas. Hay que pagar las pensiones. Esto es primicia, ¿no? Sí, más o menos. Felicidades. Enhorabuena. Lo siento, Cerifo. Ya no eres el único. Que no eres... Se te acabó los campos. A compartir. El heredero absoluto. Oh, Dios, te ha quedado así todas las cosas. A compartir. No, pero a la otra vez empieza la rueda otra vez, ¿no? Entonces. Bueno, es que la rueda no ha terminado. O sea, todavía el chico sigue con la estancia materna, entonces por eso, Adiós. un poco. Adiós. Porque como yo sé que como se rompa la rueda, ya después va a costar más. Bueno. Te encajas con más edad, ya ha empezado otra vez la cervecita, no sé qué, ¿no? A despegarte un poco de la coletilla madre y volver otra vez a ese bucle es complicado. Entonces ella ha puesto en palmas. Era el momento, ¿no? Pues estaría súper bien que Goomer también fuera otro de padre con Patri, porque esta historia no la sabe la gente, pero Nuria se quedó embarazada
y tuvo Serifo. Y casi 3 Gume, meses. al mismo estilo de Nuria, rollo sorpresa. Gume se quedó embarazado también. 4 meses. Llevan 4 meses, también fue padre. 8, ¿no? Con Jara. Por ahí. Sí, por ahí. Llevan súper poco. Tío, estaría guapísimo otra vez la oficina revolucionada. Sería pero que está maravilloso. buscado como este. Ya fue. Este tío le hemos puesto ganas, ¿no? Entonces este va a ser el espabilado y el otro es como yo, ¿no? Como mi familia. Ya a mí me hicieron sin ganas y salió lo que salió. Esta va a ser la futura diseñadora. El Serifo va a ser funcionario. Mientras hagan algo productivo, Buah, ya está hablando como una madre, ¿cómo se nota? lo que sea. Entrenadores de IA o cualquier cosa de Bueno, esta, eso, ¿no? hablando de futuro, ¿cómo ves ¿Eso? el tema de la IA? ¿Cómo lo ves? Eso, entrenadores de IA o psicólogos para personas, porque yo creo que necesitaremos hablar más que nunca con gente. No lo sé, la verdad. Da un poco de... O sea, es guay porque tú dices que es un momento más guapo estamos viviendo. Pero ¿qué acojones? Pues, ¿cómo crees tú que nos va a afectar en la profesión la IA? Bueno, ya parece que nos está afectando, ¿no? A ver, los ilustradores ahora mismo... Madre mía. Lo tienen complicado Lo los tienen ilustradores. complicado porque te al paro, hace... al paro. Los ilustradores, esto es al paro. Ah, vale, es que creía que iba para el podcast. No, que vale, que paro. Parecía que estaba cortando el podcast una vez más. Ya, es que los tengo traumatizados, porque cada 2 por 3 le corto por algo, por un pelito, no sé qué. Está haciendo terrible. Pero es que no, hoy te he cortado 2 veces solamente, Uf. todo fluido, conversación interesante, no parece esto ridículo, vamos muy bien. Parece un podcast. Bueno, solo digo yo que el de los Hales lo hemos grabado 2 veces. Lo digo. Igual. Son 3. No, iba a decir que igual el invitado del podcast tiene algo que ver. Ah, gracias. Por lo que sea. Esto lo puedes cortar si quieres. No, te lo veo. Me has Que insultado. estaba hablando de la IA. ¿Cómo nos va a afectar? ¿Cómo nos está afectando? Ni idea. O sea, Complicado. si somos optimistas, pues será una herramienta más, como a lo largo de la historia han sido los ordenadores, en el momento que los cartelistas dibujaban los carteles a mano, ¿no? Te vas a Jerez y dibujaban las botellitas de vino, los pintores, guapísimos, y después llegó el ordenador y tiqui, ¿no? Bueno, vale, un salto, revolución industrial, ya está. Sí. Eso en el sentido optimista, ¿no? De que cambiaremos las herramientas, punto. Sentido pesimista, que la misma palabra lo dice, inteligencia artificial. O sea, que lo mismo va a pensar por ti, que lo mismo eres prescindible. Ahí es donde va a estar el problema. Sí, pero ¿tú crees que van a llegar a hacer las cosas sin necesidad de una persona especialista detrás? Espero no verlo. No lo sé, o sea, creo que a nivel de capacidad sí podremos llegar a eso. Que eso entra en otro tema de si realmente somos una simulación. Adiós, el multiverso. Acaba de Aquí explotar. claro es que si al final nosotros creamos una inteligencia artificial que piense y cree cosas por sí misma, ¿quién te dice a ti que no seamos nosotros? Sí, lo más probable es que productos seamos una de- simulación. Entonces eso es otro debate guapo, que ya te explota la cabeza. Matri. Exacto, pero puede pasar. Pero te digo, no lo sé. ¿Y tú, Carlos? Yo creo que a nivel técnico y de tecnología llegará un momento que sí se podrá. La cosa es, lo veremos. ¿Y tú, Carlos? Lo que pasa es que es verdad que la IA está avanzando tan rápido, ¿sabes? Tan inesperadamente rápido que a lo mejor en 2 o 3 años ha pegado otro salto que ya nos vamos al paro. Sí, por eso. Y entre eso y los ordenadores cuánticos, pues, imagínate. Yo creo que por aquí ya podemos despedir el programa ya. Sí, yo El creo que capítulo hemos de hoy. abarcado todo, ¿no? Hemos hablado bastantes cositas. Y ya en realidad lo último es que te dirijas a tu cámara, si quieres dirigirte a tu cámara, porque yo no me dirijo a la cámara nunca. Y digas las últimas palabras aquí a la gente que nos esté escuchando, que espero que haya alguien escuchando, la verdad, estaría bastante ¿Y bien. qué se suele decir? Pues, ¿Una pregunta para el siguiente invitado? ¿Lo Nah, típico? No, que va. No Tú sé. puedes hablar de recomendaciones como diseñadora, puedes simplemente despedirte, No puedes, puedo dar mi número de teléfono y hagan pu- Bizum. puedes dar tu número de teléfono Por para ejemplo. Gambizu, ten cuidado con el spam.
baby shower ese, no lo ha hecho, pero se aceptan donaciones, marcas de Janet y cosas de estas, de carrito, todo. El cierre es totalmente libre, a tu disposición, para lo que tú quieras. Como si quieres pegarle una piña al micro y que después el bigote lo tenga que arreglar. ¿Te imaginas? Bueno, menos mal que no me voy a poner de parto. Estaría guapísimo que pasara esto. Un parto en directo ahora mismo, ¿eh? El podcast más visto, tío. Ya ves, reventamos internet. Hostia, qué random. No, yo creo que te lo vetarán. Pues nada, gracias por escucharnos, a los espectadores que están detrás de la pantalla y nada, un placer charlar con este hombre de marcas y cosas de diseño. Pues nada, un placer, Nuria. Nos vemos en el próximo episodio, que no sé cuál es, porque el tío este lo cambia cada día. Brandnautas. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Cómo? Hombre, pero lo dicho, es por el invitado.